Bienvenidos a En Privado, estamos comenzando una semana y ustedes saben que todos los lunes tenemos un tema de familia, un tema que es de mucho interés tanto para los padres y por qué no para los hijos, aunque sabemos que muchos niños pequeños o adolescentes pues no son nuestros video oyentes, pero creo que muchos de estos mensajes también van a calar en ellos. Les damos un saludo muy especial y recordarles que todos los días tenemos una cita aquí en privado de 2 a 3 de la tarde y ya Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista, nos va a decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Así es, doctora, un saludo muy especial a la doctora Mónica y a la doctora Ana Cristina, bienvenidas. A los que se conectan con nosotros, recordarles el tema del día, hijos con derechos y con deberes. Se pueden conectar por las redes sociales de Luciana de la Sociedad Ross, Corrillo de Mao y Oye Cali, de 2 a 3 de la tarde. Y ese es nuestro tema, los hijos con derechos y los padres con deberes. Ese es el tema que vamos a debatir con la doctora Ana Cristina Mayarino, que es psicóloga, sexóloga, y con la doctora Mónica Katzenberg. Ella es una especialista en familia, es una mujer que trabaja permanentemente con niños escolares, pero también con padres de familia. Bueno, bienvenidas a En Privado. Bueno, encantada de estar con todos ustedes aquí y esperemos que tengamos un programa que les colabore, que les ayude también a pensarse cosas dentro de la familia. Claro que sí, muy buenas tardes y bueno, vamos a desarrollar este tema también a través del WhatsApp, ¿no? Tenemos la línea donde pueden hacer preguntas, 322-423-2323. Uy, cómo se lo ha aprendido. Sí, ya. Bueno, muy bien. Doctora Mónica, empecemos. Sabemos que hay un lugar común, ¿no? Hoy en día se habla fácilmente de los derechos humanos y dentro de los derechos humanos, en especial los derechos de los niños, y eso está muy bien. Pero a veces nos olvidamos que también hay deberes. Y entonces parece ser que todos los seres humanos son sujetos de derechos, pero como que no están olvidando los deberes. Sí, yo creo que la propuesta de este tema parte precisamente de esto. De un tiempo para acá hacemos mucha alusión a los derechos de los niños, lo cual, como dice usted, doctora, está perfectamente bien. Y yo quisiera hacer un poquito de historia, tal vez, para que encajemos allí cuando aparece esto, porque los niños siempre fueron tratados como hombres pequeños, se decía más o menos, pero no como niños, y empieza a aparecer más o menos en el año 1960 en Estados Unidos. En la medicina, los médicos empiezan a darse cuenta que llegan niños maltratados físicamente y denominan a esto síndrome de apaleamiento, cuando estos niños descubren que son maltratados en la familia. Pero esto coincide precisamente con aquellas familias donde los padres fueron a la guerra, no han vuelto, se fueron de alguna manera, y entonces son niños que también están siendo, además de maltratados, están siendo abandonados, ¿sí? Entonces aparecen con lesiones físicas, por eso el nombre es síndrome de apaleamiento. Y fíjese que son también esos años en que uno empieza, por ejemplo, a ver en ciudades como Bogotá, sobre todo en ciudades como Bogotá, un fenómeno que es el gaminismo, que eran los niños víctimas de muchos maltratos, de muchos abusos de todo tipo, físicos y sexuales, y los niños huían a la calle, preferían el frío de... Pues, el frío, el hambre, las condiciones inclementes. Inhóspitas, y se volvían pues estos habitantes de calle, y ahí nace también ese fenómeno del gaminismo, ¿no? Claro, son niños que ante sentirse pues que no tienen ninguna protección en la casa, sino que al contrario lo que van a encontrar es un maltrato, pues en la calle no les está ofreciendo nada, pero creen que por lo menos están huyendo de eso que les están diciendo, de eso que les están, en ese momento que les están haciendo. Pero fíjense que en esa historia también aparece que era solamente lo físico, por eso ese nombre de síndrome, claro, de apaleamiento. Claro, luego empieza a aparecer de que también hay abusos de tipo sexual. Es decir, se le unen los abusos de tipo sexual y esos abusos no en la calle, no en la casa. En la casa. Entonces vienen todos esos tocamientos, vienen las violaciones, vienen que los niños quedan a merced de personas que no saben quiénes son, que no los protegen, y entonces encuentran que son violentados
sexualmente. Fíjese que esos niños víctimas de violencia, doctora Mónica, se unía el abuso sexual permanente con estos niños, con el miedo, con la educación para el miedo. Entonces, si llegas a decir algo, te mato, te regalo, te boto, no sé qué, y eran personas, o hermanos mayores, o el primo mayor, o el abuelo, o el padrastro, o el papá, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, como había la educación para el miedo, y ese adulto era intocable, y entonces, y es que no te van a creer, y te van a golpear, y te van a maltratar. Sí, no solamente eso, sino unámosle a eso, mejor dicho, esa figura tan grande que terminan siendo el papá y la mamá. Claro. Además que no solamente es que los admire, es que se ve en el niño pequeñito como ellos, esa figura grande, y los niños se angustian mucho porque cómo peleo con esa figura que supuestamente es de tanto poder, pero que además el niño también le da un valor, y entonces el niño también ahí se confunde. Entonces están las dos cosas, ¿no? Están esa conducta de cuidado vas a decir sometidos, totalmente sometidos. Totalmente, sí señora, así es. Y eso definitivamente pues hizo que se crearan todos estos derechos que son absolutamente válidos hacia los niños, pero que esos derechos, mejor dicho, nosotros tenemos un problema grandísimo, yo digo nosotros, la humanidad, y es que a veces nos vamos a los extremos, nos vamos a los extremos, y yo creo que nos volvimos, sujetos de derecho, y se nos olvidó que somos sujetos de deberes. Pero también eran las concepciones, porque antes decían la ley con sangre entra, la letra con sangre entra, al niño hay que pegarle para, mejor dicho, casi amansarlo como si fuera una bestia. Sí, claro. Era así, ese proceso era lo que la gente creía que era el deber ser. Pero después pasamos ya a una laxitud como la que estamos viendo ahora, donde los padres se han dedicado a ser amigos de sus hijos y se desdibujó la figura paterna y materna. Y ahí también caímos en un problema. Una cosa es que tengamos con los hijos una buena comunicación, una buena relación, y otra cosa es que nos desdibujemos como padres, porque ¿quién pone los límites? ¿Quién es el referente? ¿Y quién es el que va a ser el modelo de ese niño? Claro. Sí, fíjese que precisamente usted entra que entonces hay unas relaciones que se establecen entre padres e hijos, ¿cierto? Y es allí donde también entran a aparecer como los psiquiatras y los psicólogos, cuando empiezan a decir, el maltrato no es solo físico, no es solo sexual, hay maltrato de diferentes órdenes. Claro. Cuando al niño se le amenaza, cuando se le trata mal, cuando se le dice palabras feas, cuando no se le reconoce, cuando se le dice que usted es un incapaz. ¿Sí? O cuando sabe que tal vez el peor de los maltratos, cuando los papás abandonan funcionalmente a los hijos, es decir, no salen de los hijos, pero no son niños que son tenidos en cuenta, no tienen papá y mamá, no tienen una representación del padre o la madre. Recordé un caso de un niño que se pintó solo en un test de la familia. ¿Sí? Y entonces la profesora le preguntó, ¿pero por qué te vas a dibujar solo? Dijo, porque yo no tengo familia. Mi papá y mi mamá no los veo casi porque viven trabajando, y la muchacha no es mi familia. Claro, la empleada no es mi familia. La negligencia es otro tipo de maltrato. Claro. El abandono emocional no solamente es físico, es esa, me importa un carajo qué pase con el muchachito, yo le tiro una comida como si fuera un perrito y de vez en cuando lo saco a pasear. O le doy todas las comodidades habidas y por haber, le doy todo lo que necesita, miles de juguetes, pero no tengo un contacto afectivo y amoroso con él. Doctor, una pregunta. Últimamente escuchamos, primero, que están las cifras elevadas de violencia contra los niños de cualquier tipo, ¿sí? Segundo, también escuchamos que somos una sociedad enferma, pero en realidad es un problema de nuestro país, o esto es un problema mundial, doctor. Pues fíjate que es una magnífica pregunta, porque a partir de estas cosas lo que se preocupa precisamente es a nivel mundial, y empiezan a aparecer políticas donde se trata de proteger a estos niños. O sea, que eso no solo es nuestro, que en nuestro país veamos cifras alarmantes, es verdad, porque aquí nos han entrado otra cantidad de cosas a hacer efecto, que luego pues quisiera mirar cuando vemos que podemos darles a estos chicos también para hacerlos asumir cosas, pero también para protegerse a ellos mismos. Pero evidentemente es algo a nivel mundial, donde el niño no ha tenido un lugar de protección digna. Y yo digo que digna porque a veces proteger, también nos vamos, como decía la doctora, nos vamos para el otro extremo y lo sobreprotegemos.
Y cuando los sobreprotegemos, es decir, cuando no los dejamos que ellos hagan absolutamente nada, que tengan una palabra, que tengan un deseo, que puedan defenderse, que puedan decir que quiero, que puedan hablar, pues igualmente los estamos abandonando en el sentido de que no los tenemos en cuenta, que no les damos un lugar, que no son sujetos. Y allí nos vamos a algo que es ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. El equilibrio. Sí, un equilibrio de más dinámico, porque el equilibrio es dinámico. A veces habrá más momentos de más derechos y habrá momentos de más deberes, porque el equilibrio siempre se romperá, el equilibrio no es estático. Entonces, pues eso es importante. Sí, pero yo creo que tenemos que mirar precisamente en nuestro país por toda esta cantidad de desórdenes que tenemos y que nos ha dejado desafortunadamente mucho el narcotráfico, pues donde estamos por fuera de la ley totalmente, pues son niños que se les ha dado mucho material pero que han estado abandonados, o padres que están por fuera de la ley, que están presos y entonces estos niños igualmente están abandonados. Entonces lo vemos muchísimo aquí, pero no necesariamente es de nuestro país. Si vamos a muchos lugares del mundo vamos a encontrar. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos una situación de vulnerabilidad grande. Nosotros sabemos que en poblaciones más vulnerables, por ejemplo, hay niños que no tienen infancia, hay niños que los sacan de 10, 11, 12 años, niñas, y se las llevan al conflicto armado y las violan. Y les dicen es que eso es parte de la guerra, y cosas como esas hemos tenido y hemos sido testigos de ese tipo de cosas. Y eso es tenaz, porque cuando a usted le matan su infancia, cuando le hieren su infancia, pues la probabilidad de que usted sea un adulto funcional para una sociedad que necesita transformarse en sus valores éticos, pues la cosa se vuelve muy complicada y muy difícil. Sí, yo creo que es desde muchos lugares, ¿no? O sea, estas comunidades abandonadas también le encontramos comunidades donde no hace presencia ninguna gobierno, ninguna autoridad del Estado. Y entonces son comunidades que tienen que levantarse solas y los niños pequeños, pues cómo se levantan solas, sin ninguna indicación, no sin decirles qué hacer, pero sí con un acompañamiento. Eso lo hemos dicho desde diferentes puntos, los niños necesitan un acompañamiento. Eso que decía la doctora, que el niño se pinta solo, y no solamente es porque el papá no esté físicamente, es que no está de ninguna manera, porque si estuviera de alguna manera y sale a trabajar... No hay una representación del padre o de la madre. Y hay un sentimiento de abandono, de soledad total. Exacto, así es. Y bueno, estas cosas nos angustian, pero vamos a volver nosotros a esto de los extremos, porque nos volvemos seres de derechos, pero no nos hemos vuelto seres de deberes, y yo creo que los papás también tienen ciertos derechos. Hoy en día hay muchachitos que le dicen, si tú me gritas yo llamo al 123. Sí, los amenazan, sí. Que los van a denunciar. O le dice la mamá, no puedes hacer eso es maltrato infantil. Claro, porque es que si tuvieron que intervenir la medicina, el derecho, la psiquiatría, lo que nos está diciendo es que hay unos padres confundidos, ¿cierto? Que esa claridad, dijéramos, de la familia o del padre o la madre que dice... De esos roles no está como muy claros. No están absolutamente claros, por eso tienen que intervenir otros medios, ¿cierto? Entonces, cuando no está eso absolutamente claro, pues el padre no sabe qué hacer. Y el niño, evidentemente que es un ser muy inteligente, está leyendo que ese papá está asustado o esa mamá está asustada, que no sabe qué hacer, e inmediatamente viene esa amenaza. Yo voy a llamar, no me hagas esto. Uno escucha a los niños en los colegios diciendo, si usted me hace tal cosa, yo tengo derecho a tal otra. Porque fíjese que aquí estamos hablando, por ejemplo, de los hijos con derechos y los padres con deberes, pero si eso también lo traspolamos a la parte, digamos, educativa, ya los profesores no saben qué hacer con los alumnos. Algunos profesores, ¿no? Porque otros pues sí saben, la tienen muy clara en su postura de adoctrinamiento, pero definitivamente lo que uno sí ve es que el muchachito o la muchachita, y más, hay muchos que lo chantajean. Por ejemplo, voy a decir que usted me agredió, que usted me hizo, que usted me dijo, que usted me no sé qué, y el profesor en muchos casos, sobre todo los de los colegios privados, de la educación privada, viven absolutamente atemorizados. Claro, porque ellos también son demandados. Claro. Le pregunto, doctora, ahora que habla de educación, ¿no existe hoy en día los estudiantes, digamos, bachillerato, finalizando bachillerato,
que tengan un espacio, lo que implica ser un padre, que les expliquen lo que implica en cuanto a todo, en responsabilidad, no existe. Pero mire, esa Pues, pregunta es excelente, claro. por una sencilla razón. Porque a uno lo único que no le enseñan es a ser papá o mamá. Sí, pero muchos padres, muchos colegios han implementado escuelas de padres, por ejemplo, y eso no es nuevo, ya hace Pero algunos las años para escuelas acá. es para papás, no Claro. para los alumnos. Claro. Son Exacto, escuelas para para los el papás. alumno. Lo que pasa es que, mire, lo único que educa es el ejemplo. Dejémonos de bobadas. Si uno tiene unos papás amorosos, unos papás con límites claros, con normas claras en su casa, entre el amor y la norma, es decir, son papás que trabajan para ser buenos papás y mamás, entonces en ese caso, por ejemplo, el niño aprende de esos modelos. Por lo general, ¿quién es el maltratador? Pues generalmente se dice que el padre, pero también la No, madre. pero que cuando dicen, es que ese maltrata porque a él lo maltrataron, por lo general, exacto. Exactamente, es que allí le iba a contestar porque es que nosotros miramos como malo de todas maneras y casi que lo mandamos a la cárcel, pues sí, tiene que tener un límite al padre, pero resulta que lo que se ha visto, lo que se ha comprobado es que ese padre que maltrata es porque ha sido Sí, el maltratado niño- en su infancia. Niño maltratado. Pero será mire, padre quiere que les maltratado. voy a hacer un paréntesis porque quiero comentarles que estamos aquí con Luciana de Asociados desarrollando este proyecto de trabajar con hombres con conductas de maltrato, porque ya les quitamos el calificativo de hombres maltratadores para hablar de hombres con actitudes y conductas de maltrato. Y una de las cosas más difíciles para que usted le financien un proyecto piloto para trabajar con hombres con conductas de maltrato es porque todo está dirigido, obviamente, yo no digo que no, a las víctimas, es decir, a quienes son sujetos de maltrato. Pero yo digo, no vamos a acabar con el problema si la otra parte no la trabajamos. Porque Nunca. solamente sea la medida correctiva. Claro, porque ese hombre también tiene el derecho, por ejemplo. Coercitiva. Exacto. Coercitiva, por eso van a la cárcel simplemente, pero en la cárcel no se rehabilitan. No, pues allá se empeora. Claro, entonces lo que se está haciendo es tratando de llegar a esa persona que siempre ha sido vista como victimaria y también ella necesita, mejor dicho, sanarse y tener un proceso, porque todos tenemos derecho a un proceso de Claro, sanidad. y ese es un derecho, ese es un derecho. Bueno, ya si es un psicópata, recordemos que eso No, no, ellos tiene no tienen reversa. curas, sí. Eso no tiene reversa, pero si no lo es, si es una persona que de alguna manera tiene esa percepción de estar equivocado, de sentir que su vida podría ser diferente, necesitamos también manejar, porque ese es un derecho humano también, el que derecho al cambio. la conducta violenta se puede desaprender. Claro, Sí, claro. Lo que pasa es que por eso es importante todos estos movimientos que se han dado, donde ya se colocan no solo en el orden médico, no solo en el orden legal, sino que también está en el orden psicológico, donde hay unas relaciones que deben ser trabajadas, unas relaciones donde algo le pasa a esa persona que está maltratando a ese chico. Es también seguramente un niño, en el fondo, absolutamente angustiado, absolutamente asustado, con pánico, y ese pánico le hace que repita lo que hicieron Claro, con él. Cierto es, ¿Sí? Que así lo es. grite, que le pegue, algunos castigos horrorosos, pero eso fue lo que él aprendió, esos castigos que le dieron de esa manera, y a qué echa mano, a lo que él aprendió. Entonces sí es muy importante que nos fijemos un poquito y dejemos de sacarlo, no ponerlo solamente en la ley, sino que también lo pongamos de que él debe ser ayudado Sí. también. Sí, así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, nuestra pausa de salud con el doctor Armando Salud. Ya volvemos. Lo que se debe saber sobre las manchas solares, el lado oscuro de la exposición al sol para cuidarse la piel de los rayos UV. Si bien la tendencia indica que hay mayor conciencia en torno a los peligros de una exposición solar inadecuada, aún muchas personas eligen hacerlo y pueden sufrir del efecto colateral menos deseado. ¿Cuáles son las pieles más propensas a sufrir el daño? ¿Hay productos que la empeoran? Los rayos UV activan la producción de pigmentos en la piel. Esta hay que cuidarla y no solo en épocas de vacaciones. Los rayos UV activan la producción de pigmentos en la piel y también con el tiempo van dañando algunos sistemas en las células, lo cual genera a corto y largo plazo fotoenvejecimiento, con manchas y daños en las fibras de colágeno y elastina.
engrosamiento de la piel y, en el peor de los casos, tumores, explican los dermatólogos. Las pieles blancas con ojos claros, cabello rubio o pelirrojas son más propensas a mancharse, pero todos los tipos de piel tienen que cuidarse. Cuando la piel se mancha, con la ayuda de las nuevas tecnologías se pueden blanquear las manchas, inclusive fototerapia y fotoporación. Estas limpian la piel, calman el acné y el enrojecimiento y además tiene un fuerte efecto antiedad. Una recomendación más, al maquillarse se debe tener en cuenta siempre antes de colocarse el protector y utilizar productos alergénicos y libres de aceite. Con estas precauciones y utilizando protector solar siempre, inclusive cuando estamos a la sombra y en días nublados, se evitarán las manchas y la piel lucirá fresca y revitalizada. Bueno, y vamos a continuar con este interesantísimo tema. Definitivamente nos encanta que estemos aquí debatiendo esto a lo que casi nadie le mete la muela, como se dice en el argot popular. Es una papa caliente que no saben cómo coger de la familia a la escuela y se mantienen echando como esa pelota. Y cada vez nosotros vemos, por ejemplo, ya hemos perdido como la capacidad de asombro, como que cada vez estamos más doloridos con todas las cosas que pasan y uno dice, bueno, entonces una niñita de 6 años que la mata, alguien que no tenía por qué matarla, pues en un grado de psicopatía tenaz, alguien que se pone a disparar y mata a otra persona y ese cuento, aquí no hay balas perdidas. Es que la bala no es perdida, no. El que dispara sabe de quién es esa bala. Claro, ¿sí? Y es la intolerancia, es esa incapacidad de ponernos en lugar de otro. Es que le tocaba entonces, pues un señor iba por la avenida Roosevelt, un muchacho en una moto y le cayó un árbol encima. Digamos que prever que un árbol se caiga, aunque si hay las autoridades ambientales, para eso está el TAPA, por ejemplo, para estar vigilando cómo están los árboles. Y se supone que la comunidad ya había hecho la denuncia al respecto, pero no se había hecho nada. Entonces, ese cuento es que a mí me tocaba, es que es el día, entonces que al que no le toca se salva y al que le toca, no, a veces también el ángel de la guarda puede estar pues como de vacaciones y le tocó a uno, no necesariamente es así. Nosotros tenemos que empezar a cambiar esos imaginarios, porque es que recordemos que los niños y los adolescentes y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y si el presente no está bien, pues cuando el futuro se vuelva presente va a estar peor. Total. ¿Sí? Entonces ese cuentico es que son el mañana del país. No, es que el mañana es hoy. Sí, porque resulta que estos niños que están así, pues precisamente son las personas que van a delinquir, que van a ser vándalos, porque tienen una culpa tan grande que igualmente se hacen daño o hacen daño al otro. Claro, no tienen nada que perder. Fíjense que dicen, ¿a mí qué me importa? ¿A quién tiene es como si en su inconsciente dijeran, ¿a mí quién me tiene consideración? Yo no soy valioso para nadie, ¿por qué otra persona tiene que ser valiosa? Y como si no hubiera una sensación de futuro, claro, como que no hay un mañana, como que solamente soy, entonces no me importa lo que suceda. Vuelvo y les digo, y uno lo ve, por ejemplo, uno escucha gente decir, es que eso no tienen esperanza, es que eso nunca va a cambiar. Eso no es así. Porque hay unos que sí salen y otros que no. Tenemos es que generar mejores condiciones para que salgan más.
Y eso se nos vuelve una bola de nieve y hay sociedades muy sanas, hay sociedades, si uno las ve, pues obviamente nos llevan siglos de historia, pero hay sociedades que ya no tienen cárceles. Volvieron las cárceles, museos o discotecas o yo no sé qué. Donde todo el mundo porque ya comporta como debe comportarse. Tienen una cárcel chiquitica porque no hay gente que delinca, porque tienen unas condiciones de vida, pero no solamente materiales, sino unas condiciones de vida emocionales, de afecto, de proximidad. De protección, que se sientan protegidos, porque evidentemente estos niños que no se sienten protegidos, pues igualmente ven al otro desprotegido, porque es que están los dos lados. Entonces, o él se hace daño, que es lo que hablamos en programas anteriores, que es cuando los chicos se suicidan porque no queda ningún futuro para ver haciéndose daño, de muchas maneras, no necesariamente. Las drogas también, por ejemplo. Las drogas. Todos los desórdenes alimenticios, todo es una manera de hacerse daño. Toda cantidad de cosas de hacerse daño están allí presentes, pero si no es hacerle daño al otro. Y entonces, ¿por qué precisamente ahora se habla tanto de una famosa palabra bullying? Pues yo creo que esta pelea o estas cosas siempre han existido, sino que en este momento, con tantos desórdenes que tenemos, pues esto se ve absolutamente grande, ¿sí? En ese sentido, fíjense que el problema estará en poner, ahorita que venía escuchando la radio, dijeron, es que no hay suficiente autoridad en las calles. Y yo me preguntaba, si no hay suficiente autoridad, es que evidentemente hay mucho vandalismo en la calle, ¿cierto? Claro. Pero eso es el punto final, y que lo ha producido, y lo estamos diciendo todos estos desórdenes desde la casa. Claro, ¿sí? desde el hogar. Desde el hogar, donde, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las familias? Yo creo que nuestro periodista preguntaba algo muy importante, que lo dejamos un poquito en el aire porque venía el doctor a dar los consejos, y es, a los chicos se les da cómo ser padres de familia allá por el bachillerato. La doctora Ana Cristina decía, hay escuelas de padres y desde hace mucho tiempo. Yo quiero allí decir dos cositas. Desafortunadamente en las escuelas de padres que uno hace en los colegios, terminan yendo los padres que menos necesitan. Los padres comprometidos muchas veces en su hogar. Siguen comprometidos. Sí, nosotros nos quieren que les pongan el espejo al frente para que vean todo lo malo que hacen. Los otros no, y uno no sabe cómo hacer para traerlos. Pues eso les cambia a uno la hora, les cambia el día, les cambia la fecha. Y no aparecen. Claro. Pero eso significaría que tenemos que decirles a los papás, mire, usted tiene derecho a equivocarse. Todos los seres humanos nos equivocamos, todos los seres humanos podemos tener diferentes posturas frente a muchas cosas. Muchas personas, por ejemplo, hacen las cosas de la mejor buena fe, ¿sí? Pero como dicen, de las buenas intenciones está empedrado el infierno. Sí. Entonces, el camino al infierno. Entonces, una de las cosas importantes es entender que tenemos el derecho a equivocarnos, pero que también tenemos la obligación de aprender de nuestros errores. Y de reparar. Si yo creo que tengo un problema de control de los impulsos, si yo creo que tengo un problema de paciencia, si yo creo que la única manera de educar a mi hijo es mandándole un bofetón o dándole patadas o diciéndole cosas espantosas, y si yo después del ataque de furia y de todo entiendo que me equivoqué, pues busco ayuda. Es que ese es el camino. Ese es el camino. Y uno ve difícil que la gente busque ayuda, porque la gente se queda con su conducta y la conducta violenta se va reforzando a medida del tiempo, entonces se va haciendo cada vez más violenta y empezamos a hacerle cada vez más daño a los niños. Tenemos que entender ese daño colateral que le estamos haciendo con nuestra conducta. Así es. Claro, lo difícil ahí es que ese papá no solamente, pues sí, obviamente que no sienta que lo van a señalar, sino que es tan difícil a veces mirarse a uno mismo. Es de lo más, generalmente nos enseñaron a mirar el otro en qué se equivoca, el otro cuál es la falla, pero mirarse a uno mismo no es fácil. Y ese padre de familia, fuera de susto, también hay otros que dicen, es que yo sí tengo la razón, porque eso yo lo aprendí. O mi papá hizo lo mismo conmigo y mire cómo soy, yo soy una persona de bien, o sea que funciona. Sí, entonces uno le dice, y yo no estoy traumatizado, y entonces uno le dice, pues eso es lo que usted no sabe. Hay un meme que anda por ahí en las redes sociales que dicen los psicólogos de antes, entonces está la chancla, la correa, todo lo que utilizaban pues para castigarnos, y dicen, y no nos traumatizamos. Pero no se trata de eso. Mire que si no estuviera tanta gente traumatizada, no estaríamos viviendo que estamos viviendo hoy día, y todos estos desórdenes emocionales que
todas estas noticias de estas semanas han sido muy dolorosas para nuestro país, pero miremos que eso no empezó ayer, eso tiene una historia y es precisamente todas esas violencias que hemos venido y no la acumulando. tenemos desde 1810, la tenemos desde que la humanidad es humanidad. Sí, la humanidad es humanidad, porque es que definitivamente si nosotros miramos, pues seguramente la alianza de nuestros nativos con las invasiones que tuvimos, etcétera, pues seguramente no fue una buena alianza, y no fue una buena alianza porque se perpetuó esa alianza a partir de situaciones de muchísima violencia, ¿o no? Es que si uno se remonta, pero si uno ve desde la prehistoria, por ejemplo, si uno ve desde la prehistoria, esa lucha por la sobrevivencia era sangre y fuego. Entonces, claro, la agresividad es un instinto primario porque es el instinto válido que nos permite la sobrevivencia, pero una cosa es la agresividad y otra es la violencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La agresividad es necesaria para hacer muchas cosas. Para sobrevivir. Para cambiar también, claro. Para poder proponer nuevos modelos. El problema es la agresión, ¿no? La agresión al otro o la agresión a uno mismo. Y esa agresión es la que aquí ha hecho camino, ¿no? Siempre hemos dicho el más fuerte, el vivo bobo, ¿no? Es decir... Pero ¿sabe qué es lo peor, doctora Mónica y doctora Ana Cristina? Que sí, porque la muerte de un ser es absolutamente irreparable, pero lo más complicado y lo que genera ese tipo de cosas es la alteración de las pequeñas normas. Sí. Cuando las personas no respetan, es decir, cuando primero yo, segundo yo, tercero yo. Como sujeto de derechos, pero no de deberes. Cuando las personas hacen trampas pequeñas, cuando la gente no paga impuestos, cuando la gente burla el fisco, cuando la gente le duele pagar sus obligaciones, es decir, cuando las personas empiezan a hacer transgresiones una tras otra, no parquean bien, botan basura a la calle, no cuidan el medio o no cuidamos el medio ambiente, esa conciencia de cómo violamos todas las pequeñas normas. Mire, uno lo ve aquí los fines de semana en la avenida Novena Norte, ustedes no me han de creer que cogen los del ballet parking y se parquean en toda la mitad de la calle y no dejan el paso, y hasta que no llega y la señora se va bajando y el señor orondos, y estos son 2 minutos y 3 minutos hasta que llegue el ballet parking a recibirles el carro. A ver, por Dios. Entonces esas cosas son generadoras de violencia, y entonces de ahí pasamos a que no tenemos unos códigos éticos. Sí. Antes teníamos, el único código ético era el infierno. Sí, nos íbamos para el infierno, entonces nos portábamos bien. Como colombianos tenemos un dicho: echa la ley y echa la trampa. Entonces siempre tenemos como esa malicia indígena, como dicen, como tratando, ¿cómo le parece a usted, empezando a transgredir todo lo que son las normas. Mire, un concejal de Pereira dijo un día, es que las mujeres son como la ley para violarlas. Imagínese. Oiga, es que usted era un concejal, usted es un representante del pueblo en una... ¿cómo se llama? Institución tan importante como esa, ¿sí? Claro, es que allí nos regresamos a los derechos y deberes, sí, ¿cierto? Claro. Porque entonces los niños, en la medida en que están diciendo, cuidado, me haces algo, yo le voy a decir a esto, voy a llamar a tal línea telefónica, el papá no sabe qué hacer. Y resulta que precisamente es muy importante esa primera ley que coloca el padre y la madre en casa, esa primera ley donde le dice, no puedes hacerlo ahora, tienes que esperar, no vas a hacer lo que te dé la gana en cualquier momento a cualquier persona, no puedes agredir al otro, tienes que hacer esto o aquello, pero el papá muerto del susto no la puede colocar, esa ley, y es una ley donde precisamente estamos educando esos instintos primarios donde es lo que yo quiera y le hago daño, sí, doctora, a quien sea. Pero muchas veces son los niños los que ponen las leyes en la casa, no son los papás. Ellos son los que dicen que sí se hace, que no se hace, y prácticamente los papás le piden permiso a los hijos. No, es que, ¿qué vas a desayunar? Ojo, un mocoso de 2 años no le puede a usted preguntar qué va a desayunar. No le sirve. Punto. Que coma lo que hay en el plato. Pero en este susto es que fíjense que cuando yo empecé diciendo vámonos a remontar a dónde entra la ley y todo eso, era un poquito pensando en eso. Fíjense que parte de una cosa grave
que es que a los niños los están maltratando horriblemente. Pero nos fuimos, como decía la doctora Nade, para el otro extremo. Entonces, cualquier cosa ya se vive como maltrato, es decir, claro, cualquier prohibición, que es precisamente frenar esos impulsos primarios, entonces ya es una cosa grave, ya no, tú no puedes poner la norma, ya yo claro, como hijo tengo derechos, tú no me puedes mantener aquí dentro de la casa, aunque el niñito salga y le va a pasar cualquier sí, cosa en la calle. o sea, ya no se pueden poner límites, porque No se se ve como pueden agresión poner y eso no es así. Y eso no es- Doctora, le pregunto, es que pareciera que entendiera cómo se debe criar, pero que toda la forma como lo hacen fuera emocional, porque todo es al extremo, como le decía usted. Está el que agrede porque emocionalmente se le sale las manos el tema y termina agrediendo, porque agredir es la falta, ¿sí? Pero además el problema es que a usted lo llaman del colegio y le dicen, vea, su niño está maltratando a otros niños, está haciendo bullying, los papás comprometidos con sus hijos lo cogen y le dice, usted le vuelve a hacer bullying a ese muchachito y mejor dicho no vuelve a ver la luz del sol, por decir algo, ¿no? Entonces, es decir, ponen una sanción y hay otros, pero es que quién sabe qué le hicieron, mi hijo Sí. es incapaz, mi hija es una, mejor dicho, es la perla del oriente, y resulta que esos son los papás que alcahuetean las conductas psicopáticas de sus hijos. Claro, Esos son- y hay niños que en la casa son unos soles, pero totalmente distintos en el colegio y fuera en su ambiente social. Exacto. Y a veces las mamás tapamos el sol con un dedo y no Sí, vemos señora. más allá, y ahí es donde tenemos futuros Y lo delincuentes. mismo pasa cuando ya los protegen demasiado, o lo Sí, que claro, hablaban del desayuno. claro. Todos sabemos lo que implica poner en decisiones a un niño de 2 años y ahora sí empezamos a jugar con eso, o sea, un tema como emocional ahí y estamos creando seres humanos poco productivos, por decir, o seres humanos independientes, por decirlo Y así. absolutamente disfuncionales, porque, a ver, vamos a suponer que los papás son muy acomodados, pero resulta que es que, a ver, la vida es una noria, a veces arriba, a veces abajo, a veces en la mitad, a veces no sabemos qué les va a pasar y qué futuro les va A esperar. a esperar. No es que tengamos, si tenemos que criar a nuestros hijos con deprivación, no, por supuesto que no, pero como con ciertos límites. Porque resulta que cómo van a ser ellos si no desarrollan resiliencia frente a situaciones que sean, digamos, adversas o baja tolerancia a la frustración. Todo es un mundo, no saben frustrarse y cuando las personas no saben frustrarse, entonces pues su vida es un caos, Claro. sufren enormemente. Y no solamente eso, doctora, sino que en el mundo hay reglas, en toda parte, donde vaya ese niño, en el trabajo, en toda parte hay normas, hay reglas, y si no empezamos a enseñarle eso desde la casa, nunca van a aceptar esas normas y esas reglas en ninguna Pero, parte. a ver, yo quisiera que ustedes me explicaran lo siguiente. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y en esta ciudad la gente es impresionante, Sí. bota basura en la calle, por lo que les decía. Pero usted va a otro país, vaya a ver los latinos en Estados Unidos o en Europa. Se pasan por la cebra en el semáforo, ven el semáforo en amarillo y paran. Todo el día es el ticket, no podemos tener ticket porque eso yo no sé qué, mejor dicho, se protegen todo el día de ir a incumplir la norma. Pero porque ¿sí? hay un castigo. La porque hay moral una del sanción, policía, no claro. tienen una moral interna y llegan aquí, pero lo peor no es eso. Cuando los gringos vienen a pasear aquí, al otro día están haciendo exactamente lo mismo que hacen acá. Así Claro. es. ¿Sí? Que no pueden hacer en su país, porque allá sí hay normas claras y allá se hace respetar la Pero ley. no hay una norma introspectada. No hay una Que es norma, cultural. pero pues por lo menos, aunque sea dijéramos, hay una contención, ¿cierto? Sí, que ya pero eso es- aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo quisiera entender bien la pregunta tuya, Juan, cuando dices todo es emocional, ¿a qué se refiere? Sabemos que hay decisiones que tomamos frente a los hijos que van a afectar. Sabemos que los estamos consintiendo mucho, ¿sí? O a veces sabemos que somos muy bruscos con ellos, ¿sí? Estamos hablando de los dos extremos. Pero yo creo que estamos cansados de ver, porque la verdad, como lo decíamos al principio del programa, campañas sobre la protección infantil. Ya todos sabemos que a los hijos hay que ponerles cuidado, que hay que educarlos, que hay que tenerles tiempo, ¿sí? Pero seguimos con una educación emocional. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero Entonces, qué es una educación? Ejemplo, como estuve trabajando todo el día, llego por la noche
sí. Y todo es excesos, Claro. excesos. Entonces, ¿qué pasa? Estuviste ausente todo el día y cuando estás ahí es un exceso el berraco, entonces pues creo que el mensaje Tratan de de los chicos- recompensar la Pero falta digamos- de tiempo, por pero ejemplo. digamos que esa es una emoción de alguna manera positiva, pero ¿qué tal los que llegan, no me miren, no me hable, estoy rendido, estoy cansada? Al, no quiero saber al estar"? televisor o al computador, Yo por creo, ejemplo. Juan, que ambas son igualmente nocivas, evidentemente, porque el otro que también actúa por la culpa de no haber estado allí, pues se sobrepasa a darle cosas a ese niño, pero no plantea una relación realmente de llegué aquí, como el otro tampoco la plantea de llegué y tú eres importante, sentémonos, conversemos, miremos, guiemos, porque no se trata de decirle solamente no haga esto, Claro, sino de guiarlo. de indicarle el camino a hacerlo y que él decida cuál camino Y a toma, pero escucharlo. asuma las consecuencias de su decisión, Claro. porque generalmente no lo dejamos que asuma, sino que si va a asumir algo que al papá no le gusta, entonces viene el castigo, viene el darle duro, lo que sea. Doctoras, pero también escucharlos, porque ¿cuántos padres nunca escuchan a sus hijos cómo se están sintiendo, qué les está pasando, cuáles son sus principales problemas, qué sucedió en el colegio, todo alrededor de ellos? Ellos con quién se desahogan. Tiempo especial para los hijos. Vamos a ir a una pausa, vamos a tener nuestra nota de salud sexual y reproductiva y ya regresamos. Si tu periodo menstrual está irregular, tienes cólicos fuertes o no te has podido embarazar, tal vez se deba a ciertas cosas que afectan tus ovarios. Estos pequeños órganos que tienen forma de almendra se encuentran a los dos lados del útero, justamente debajo de las trompas de falopio. Gracias a ellos se pueden producir hormonas sexuales y óvulos que permiten la reproducción. Si notas algún cambio en tu zona íntima, no dudes en acudir con un especialista para que te valore e infórmate sobre las cosas que afectan los ovarios. Algunas son el virus del papiloma humano, ingerir bebidas alcohólicas en exceso, la quimioterapia o las condiciones genéticas. Condiciones emocionales como la depresión, la anorexia, la ansiedad y el estrés pueden paralizar la ovulación. El exceso de peso y la obesidad, los alimentos altos en grasas, tener hijos a edades tardías, dolor ovárico, uso del tabaco, también pueden afectar los ovarios. La prevención ayuda a mantener los ovarios sanos. Bueno, yo creo que tenemos que encontrar ese balance entre los derechos y los deberes. Por ejemplo, hoy en día hay una gran polémica con este cuento de la ideología de género, que a mí me parece que eso ha enredado a todo el mundo enormemente. Yo creo que si un papá y una mamá son papás y mamás sanos, claros, amorosos, coherentes, papás que ponen, cada papá tiene derecho a educar a sus hijos como le parezca. Ahora, hay educaciones que no son educaciones, sino que son una tergiversación, el maltrato, como decíamos, el abuso, etcétera. Pero yo creo que la mayoría de los papás medianamente sanos quieren para sus hijos un mundo mejor, ¿o no? Sí, pues eso es lo que siempre esperamos, ¿cierto? De que ese padre y esa madre quieran algo mejor para el chico, y no con eso no estamos, dijéramos, culpando como tal a los padres, sino
permitiéndoles que revisen cosas que a lo mejor en algún momento no se están revisando. Pero una de las cosas importantes es el ejemplo. Sí. En la medida en que la palabra vaya acompañada de ejemplo, yo creo que el niño perfectamente puede interiorizar eso que le están diciendo y va a querer hacerlo porque sus padres son importantes para él. Entonces, esa es una manera muy importante, pero si les decimos que no tomen Coca-Cola y Coca-Cola en la nevera. O Claro. cosas más graves, No mienta y diga que no estoy, por ejemplo. Exactamente. O cuando va por la calle la señora y se encuentra con una amiga y le dice, ay, querida, ¿cómo estás de bien? No te pasan los años, y la besa y la abraza, ¿no? Porque pues la hipocresía está pues ahí como a la orden del día. Y se van y se retiran y delante el muchacho dice, ay, pobre esta mujer, cómo la ha azotado de duro la vida. A ver, entonces el niñito dice, mi mamá es una mentirosa. Por eso yo hablaba de coherencia, que los padres debemos pensar y hacer lo que nosotros mismos decimos, porque muchas veces le estamos dando con nuestro ejemplo una imagen al niño, pero con nuestras palabras queremos hacer otra. Y de eso no se trata, que seamos coherentes siempre y que ellos nos vean como personas realmente modelos a seguir y que ellos digan, uy, mi mamá y mi papá, hombre, actúan de una buena manera. Claro, pero mire que eso genera, eso que dice la doctora Ana Cristina, nos genera los derechos a los padres. Por ejemplo, nuestro derecho a ser respetados, Sí. nuestro derecho a ser amados, nuestros derechos, digamos, a tener nuestros espacios. Es que no podemos, nuestros hijos, los hijos que respetan a sus papás entienden que sus papás necesitan espacios y tiempo para ellos, como parejas, que no pueden ser... Todo sí, uno familia. es papá y mamá Todo en 7/24, función de pero ellos. solamente en función de ellos no. Es que uno tiene que también tener divertimento, oxígeno propio, etcétera, etcétera, porque es una manera también de dar ejemplo de autonomía y de independencia. Claro, y salir en Claro. pareja les da ejemplo también de relaciones sanas. Claro, por supuesto. Sí, no solamente les da ese ejemplo, sino que también igualmente cuando les dice podemos nosotros estar aquí, también lo mandan a que él puede estar solo. Ujú. Y ese poder estar solo es importante para el niño. Los papás ahora se angustian mucho porque se va a aburrir. Yo leí hoy precisamente en El País, hay una columnista donde habla de eso y dice, cuando yo me aburría, empezaba a encontrar qué hacer. Claro. Empezaba a darme cuenta que habían tantas cosas que podía inventar. Y el niño tiene mucha creatividad. Mire, doctora Mónica, además nosotras somos de la generación, usted y yo, que no teníamos televisión, bueno, en un principio, o la teníamos, pero Internet. ya internet, ni teníamos teléfonos celulares, y éramos los niños más creativos, hacíamos barquitos de papel, llovía y el agua pasaba por el andén de la casa y uno hacía barquitos de papel, hacía muñecas de trapo, brincaba, saltaba, jugábamos en la calle, Columpios de como vuelo. todo lo que ha habido y por haber. Resulta que yo no me acuerdo nunca, yo creo que en mis primeros 15 años que yo leíamos montañas de libros, yo no me acuerdo nunca de haberme acostado a mirar para el techo. Sí, ¡Qué a no horror! saber uno qué hacer. No, o Sí. no saber qué hacer, exactamente, porque los niños ahora le dicen, y no hay televisión, qué aburrimiento, ¿y qué nos ponemos a hacer? Sí, sí, se les cae el wifi, por ejemplo, y no pueden tener Claro. computador o celular, se mueren. Pero los No papás saben qué se hacer. mueren del susto pensando que aburrirse es sinónimo de depresión. No, papás, aburrirse no es sinónimo de depresión. Estar aburridos es una cosa, estar deprimidos es que permanentemente no nos queremos levantar. Claro. ¿Sí? Estar aburridos es que no encuentra qué hacer y tenemos que irle indicando qué cosas también pueden hacer que necesariamente no sea en función de los papás que están trepando, brincando y haciendo con ellos. Sí, señor. Y es que, doctora, eso implica un trabajo enorme. Uno lo ve con los amigos de uno, por ejemplo, los que se esfuerzan para que sus hijos no vivan metidos en un televisor y en un computador. Tienen que dedicarles mucho tiempo a los hijos para que eso suceda. Pero además darle opciones, mire, Claro, si tener actividades si tienen extras, por colores, ejemplo. si tienen crayolas, si tienen plastilinas, o si no tienen mucho dinero, pues el barro, la tierra, todo ese tipo de cosas. Usted viera las cosas tan maravillosas y uno le dice al niño, ay, estás haciendo galletas. No, estas no son galletas, son arepas. Sí, pero mira que hay muchas cosas hoy día que también se hacen, como escuelas de fútbol en barrios que Claro. no son, digamos, de Sí. estratos altos, sino para estratos 0 y 1, por Sí, ejemplo, claro. donde los muchachos tienen muchas opciones. Lo que pasa es que hay que motivarlos Motivarlos. para que ellos también tomen esas opciones. Sí, yo recuerdo esta anécdota aquí en Cali cuando reunieron a los de esos barrios que marcan fronteras y que no se pueden Sí, ver porque se sí, matan. sí. Entonces lo lograron reunir de uno y de otros y un niñito de los de un barrio decía de un compañerito de él,
es que este es muy sanito, este de todos nosotros es el ejemplo de la cuadra, porque es que la mamá está muy pendiente de él. Claro. A mí esa frase me dejó tan marcada, Claro. porque yo dije, claro, lo que tienen es la sensación de que no hay quien se preocupe por ellos, y crecieron pues En la calle. como la maleza. Como la hierba mala, ¿sí? Esa frase, perderle el respeto a los papás. Sí. Si usted le pierde el respeto a sus papás, usted no respeta nada, Ni a nadie. Ni a la ley, ni al amigo, ni a nada. Usted pierde el respeto sobre todo. Claro, porque uno a quien admira y además le tiene miedo, pues a los papás en primera instancia. Claro. Y si no hay nada que me dé miedo, es que en primera instancia el miedo contiene también. Ujú. Pues, Pero a no ver, es matamos el diablo y nos quedamos sin ética de reemplazo. Porque tenemos que aprender a respetar. Sí. Yo creo que no se angustien tampoco tanto pues los papás cuando en un momento dado le pegaron un grito. Sí, no es a punta de gritos que los vamos a educar, pero también a veces es necesario... O a veces lo exasperan a uno demasiado, por ejemplo. Hacerse sentir. Sí. Hacerse sentir, pero que también se sienta con derecho. Es decir, lo que estamos diciendo hoy cuando nos hacíamos la pregunta al comienzo del nombre del programa es que tanto padres como hijos tienen deberes y derechos, ambos los comparten, y que esto es andar de la mano el uno con el otro, que no es que el uno tiene derechos y el otro deberes, sino que ambos, pero cómo nos relacionamos precisamente desde los deberes y derechos, aceptando los unos y los otros. Pero mira que yo también pienso que eso empieza por las pequeñas cosas de la casa, como las tareas del hogar. ¿Cuántas mamás se echan toda la carga ellos solas y no delegan, por ejemplo, que el niño recoja los desórdenes, puede guardar los zapatos en el closet, aprender a hacer una cama? Esas son cosas que a mí me enseñaban. Yo no me podía ir al colegio, por ejemplo, sin hacer mi cama, pero son cosas que, es que cuando la empleada venga, él la hace. Entonces, y es que, ¿acaso es fácil hoy día tener empleada? ¿Acaso hoy día es fácil tener quien le haga los servicios en la casa? Creo que es un servicio muy costoso que la mayoría de las personas no pueden pagar. Además hay una cosa que es bien importante, la casa es de todos, Claro. La casa no es de las mujeres, la casa no es del papá y de la mamá, la casa es del papá, de la mamá de los y hijos. de los hijos. Si una señora y un señor trabajan, entonces todos, lo que dice la doctora Ana Cristina, todos tienen el deber por lo menos de cuidar sus cosas, de recoger su ropa, de llevarlas al canasto de la ropa sucia, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se aprenden Todos desde colaboramos. chiquitos, todos colaboramos, todos participamos y no es un favor que le estamos haciendo a la nadie. mamá, No, a porque es nadie. cuidar donde vivimos, Claro, por supuesto. cuidar de nosotros mismos, de Y nuestro esas son aseo, las salud. pequeñas normas, vuelvo y digo. Entonces, cuando el mayor matonea al más chiquito y lo manda a hacer y no sé qué, y si no haces porque no, eso no puede ser, y ahí tenemos que estar también ojos avisores, de tal manera que tenemos derechos, así como los papás tienen el deber de cuidar de sus hijos, de darles alimento, techo, comida, etcétera, educación, amor, afecto, proximidad y cercanía, pues los hijos también. Igual con sus papás. Exactamente. De cuidar a esos papás que están envejeciendo también. Totalmente. Así es. Y pueda que no nos hayan enseñado a ser padres, pero podemos aprender mucho a través de estos programas muy educativos, y también hay muchas cosas que podemos consultar de guía para padres y todo a través de las redes y de Google, por ejemplo. Yo digo que el tío Google tiene buenas cosas y las sabemos buscar. Sí señora, así es, doctora Mónica Katzenberg, mil y mil gracias. Excelente este tema que han desarrollado en esta tarde ustedes dos, queridas colegas. Bueno, y esperamos que ustedes hayan hecho sus Una reflexión. apunticos, sí, exacto. A veces una palabra clave, una frase, como que nos moviliza. Bueno, a todos y a todas que tengan un resto de tarde muy feliz, les mandamos un abrazo muy, muy especial.